Libro de Jonás. El libro fue escrito por Jonás, aunque algunas personas establecen algunas dudas. Esto lo discutiremos más adelante en la presentación del tema. Fue escrito en el 760 a.C. y dirigido a Israel. El libro de Jonás es el más agradable de leer entre los profetas menores. Algunos eruditos bíblicos lo consideran un relato histórico, mientras otros lo ven como una historia simbólica, que enseña que así como Jonás falló en cumplir su deber con el pueblo de Nínive, así Israel falló en sus obligaciones morales y religiosas hacia las otras naciones. La referencia de Jesús a Jonás en Mateo capítulo 12, versículos 38 al 41, parece indicar que Jonás fue una narración histórica. Hay polémicas de que si es historia o un cuento, pero poco se sabe de Jonás, pero se ha comprobado que de hombres que han sido tragados por ballenas anteriormente y han salido vivos. Este es un libro de naturaleza histórica. La idea principal del libro es diferente a los demás libros proféticos porque cuenta la historia del profeta y no enfatiza sus profecías. Es más, su mensaje al pueblo de Nínive se sintetiza en solo un versículo, que está en el capítulo 3, versículo 4. Jonás es narración histórica. Jesús lo menciona también como la ilustración de su muerte y resurrección en Mateo capítulo 12, versículo 38 al 42. La razón principal por la cual se escribió el libro fue mostrar la inmensidad de la gracia de Dios. El mensaje de salvación se ve en este libro, que es para todos los pueblos. Palabras claves en el libro son lástima, arrepentirse, convertirse, perecer, clamar a Jehová. Este libro es diferente de los demás libros proféticos porque cuenta la historia del profeta y no enfatiza sus profecías. El libro no tiene ninguna afirmación directa acerca de la persona que lo escribió. A lo largo del libro, repetidamente se hace referencia a Jonás en tercera persona, causando que algunos busquen otro autor. No obstante, no era una práctica extraña en el Antiguo Testamento escribir en tercera persona. Y esto lo vemos en Éxodo capítulo 11, versículo 3, en 1 Samuel capítulo 12, versículo 11. Además, la información autobiográfica revelada en sus páginas apunta claramente a Jonás como el autor. Los relatos en primera persona de los acontecimientos y experiencias tan poco comunes serían mejor producto del mismo Jonás. Como un profeta a las 10 tribus del norte de Israel, Jonás comparte su contexto histórico con Amós. La nación disfrutó un tiempo de paz y prosperidad relativas. Tanto Siria como Asiria eran débiles, permitiendo a Jeroboam II que agrandara las fronteras del norte de Israel hasta donde habían estado en los días de David y Salomón. Segunda Reyes, capítulo 14, versículo 23 al 27. No obstante, espiritualmente fue un tiempo de pobreza. La religión era ritualista y más idólatra, y la justicia se había pervertido. Retos de interpretación. El reto primordial es si el libro debe interpretarse como una narración histórica o como una alegoría o parábola. La gran escala de milagros, tales como ser mantenido vivo durante 3 días y 3 noches en un gran pez, ha llevado a algunos escépticos y críticos a negar su validez histórica y sustituir lecciones espirituales, sea para las partes constitutivas, la alegoría como tal, o para el libro como todo,
forma de parábola. Pero independientemente de lo grandioso y milagroso que los acontecimientos hayan sido, la narración se debe ver como histórica, centrado en un profeta del Antiguo Testamento históricamente identificado que vivió en el siglo VIII a.C. El relato de quien ha sido registrado en forma narrativa no es más alternativa que entender a Jonás como histórico. Además, Jesús no enseñó la historia de Jonás como una parábola, sino como un relato real, firmemente arraigado en la historia. Esto lo encontramos en Mateo capítulo 12, versículo 38 al 41. Temas históricos y teológicos. Aunque fue un profeta de Israel, Jonás no es recordado por su ministerio en Israel, lo cual podría explicar por qué los fariseos erróneamente dijeron en el día de Jesús que ningún profeta había salido de Galilea. Entonces, esto está en Juan capítulo 7, versículo 52. Más bien, el libro relata el registro de su llamado a predicar arrepentimiento a Nínive y el hecho de que se rehusó a ir. Nínive, la capital de Asiria, y con mala fama por su crueldad, era un némesis histórico de Israel y Judá. El enfoque de este libro se encuentra en esa ciudad gentil, que fue fundada por Nimrod, el bisnieto de Noé. Génesis capítulo 10, versículo 6. Quizás la ciudad más grande en el mundo antiguo. Capítulo 1, versículo 2. Aún así fue destruida unos 150 años después del arrepentimiento, de la regeneración al tiempo de la visita de Jonás, que fue en el 612 a.C. Tal como Nahum profetizó en Nahum capítulo 1, versículo 1 en adelante. El desagrado político por parte de Israel para con Asiria, junto con su sentido de superioridad espiritual, como el destinatario de la bendición del pacto de Dios, produjo una actitud recalcitrante en Jonás hacia la petición de Dios para el servicio misionero. Jonás fue enviado a Nínive, en parte, para avergonzar a Israel por el hecho de que una ciudad pagana se arrepintió ante la predicación de un extraño, mientras que Israel no se arrepentía, aunque le predicaron muchos profetas. Pronto iba a aprender que el amor y la misericordia de Dios se extienden a todas sus criaturas, no solo a su pueblo de pacto. El libro de Jonás revela el dominio soberano de Dios sobre el hombre y toda la creación. Vista panorámica de Jonás. Negarse a cumplir la voluntad de Dios a menudo conduce a problemas. Dios ama a todas las personas, no importa cuán indigno de ello alguien sea. Estos son los principales temas del libro de Jonás. Jonás predicó durante un tiempo de estabilidad política y éxito militar para Israel. Mientras tanto, Asiria trataba de consolidar su imperio, e Israel vio eso con desprecio y temor a la vez. El libro de Jonás debe entenderse como una historia verídica. Jesús la usó para enseñar acerca de su propia muerte y ministerio. Mateo capítulo 12, versículo 38 al 41. El libro menciona a Dios 38 veces. Enfatiza el amor de él por la ciudad de Nínive, capital de la nación, que tenía una población de 12,000 personas. Capítulo 4, versículo 11. El Señor no desea que nadie perezca, según 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. Él desea que todos se salven. Referencias proféticas. Es claro que Jonás es un tipo de Cristo, de acuerdo a las propias palabras de Jesús, en Mateo capítulo 12, del 40 al 41. Jesús declara que Él estará en la tumba el mismo lapso de tiempo que Jonás estuvo en el vientre de la ballena. Importancia en la Biblia. La enseñanza del libro de Jonás es una de las más elevadas del Antiguo Testamento. El tema central es la universalidad de la salvación de Dios, su amor y providencia generosa. Muchas gracias por su atención. Confiamos en que este estudio sea de provecho para los hermanos de la Iglesia Defensores de la Fe de Guayama, de todas las iglesias defensores
del mundo y de todos cuantos nos escuchan. Muchas gracias.